Historias de Jack. Empezamos. Durante años he tenido una mala costumbre. Cuando no puedo dormir, me sumerjo en los rincones más oscuros de Internet. No por morbo, o no solo por eso, sino porque me calma saber que, aunque mi vida sea una mierda, hay cosas mucho peores. Foros abandonados, vídeos que no deberían existir, chats con gente que no quiere ser encontrada. Pero una noche me pasé de la raya. Fue hace unos meses, pleno invierno. Mi coche, un viejo Honda Civic que había aguantado más que muchos matrimonios, finalmente se rindió. Se paró en mitad de una rotonda a las afueras de la ciudad, y con él se fue mi paciencia. No tenía dinero para repararlo, y menos para comprar otro. Me pasé esa noche buscando ofertas, comparando precios, hasta que un hilo en un foro en la Deep Web llamó mi atención. Era una especie de mercado, oscuro, rudimentario. Parecía más una broma de hackers adolescentes que un lugar serio. Pero lo que vi ahí me heló la sangre y me encendió la codicia. Ford F-150 2015. Perfecto estado, sin matrícula, sin historial. 3,000 euros en Bitcoin. Entrega en 5 días. Pensé que era una estafa, pero había decenas de comentarios. Vehículo recibido, tal y como se prometía. Sin preguntas, sin papeleo, tal y como me gusta. Puntual, discreto, limpio. El vendedor se hacía llamar Hades Drive. No tenía más datos, solo una frase en su perfil. Lo que llega de la oscuridad, vuelve a la oscuridad. Y como un idiota, piqué. Hice la transferencia. Le envié una ubicación GPS justo frente a mi casa. No mi dirección exacta. Solo unas coordenadas. No hubo confirmación. Solo un mensaje de respuesta. Entregado. Pasaron 5 días. La madrugada del sexto, a las 3:14, me despertó un ruido suave, como un motor apagándose. Me asomé por la ventana y lo vi. Aparcada justo frente al garaje, en silencio absoluto. Una Ford F-150 negra, sin matrícula, impecable. Como recién salida del concesionario. Nadie al volante, nadie cerca. Al bajar lo primero que noté fue el olor. Cuero, sí, pero también algo metálico, denso, como el de una habitación cerrada demasiado tiempo. Abrí la puerta del conductor. No estaba cerrada. El interior estaba limpio, demasiado, sin una sola mota de polvo. En el salpicadero, una nota escrita a mano. Disfrútala, no preguntes. Me reí. Pensé que era una broma muy elaborada. Me senté al volante. El asiento parecía ajustado a mí, literalmente, como si supiera mi estatura. Al encenderla, ni un ruido. El motor arrancó en completo silencio, sin vibración, sin el más mínimo zumbido. Durante los primeros días todo fue normal. La llevé al taller donde curro. No dije nada. Les dije que era de un primo. Todos flipaban. Jack, esto es una barbaridad. ¿Dónde la has conseguido? Yo solo me encogía de hombros, pero enseguida empezaron los detalles. Pequeños al principio, cosas que puedes ignorar. ¿O eso crees? El primer día noté que los retrovisores estaban orientados hacia abajo. Pensé que los había tocado sin querer. Al día siguiente, el GPS estaba vacío. Todas mis rutas borradas. No solo el historial. Todo. Como si nunca la hubiese encendido. Una noche, volviendo del trabajo, vi que el asiento del copiloto estaba más hacia atrás de lo normal y tenía marcas, como si alguien se hubiese sentado recientemente. Había una mancha de barro seco en la alfombrilla y unos pelos, largos, marrones. Yo viajo solo, siempre. Decidí dejarla en la calle durante unos días. Usé el metro, la bici, incluso fui andando al curro. Pero no podía dejar de pensar en ella, como si me estuviera llamando, como si, al alejarme, algo dentro de mí se tensara. A los 3 días cedí, volví, me subí, y el asiento estaba de nuevo ajustado a mi cuerpo, como si nunca me hubiera ido. Una noche, tras una jornada larga en el taller, me senté en el asiento trasero para buscar algo que creí haber dejado allí.
Fue entonces cuando noté que el respaldo del conductor tenía una pequeña grieta. Curioso, metí la mano. Encontré dentro un envoltorio. Era un billete de autobús. Lo abrí. Era americano, de hace 5 años, y tenía una gota seca de sangre. A los pocos días, algo aún más perturbador. Me di cuenta de que el retrovisor central no reflejaba mi cara mientras conducía de noche. Solo mostraba la carretera, oscura, vacía, y en una ocasión mostró algo más. Algo que no estaba allí, una figura sentada justo detrás de mí, inmóvil. Cuando giré la cabeza, no había nadie. Volví al foro. Ya no existía, ni el anuncio ni el usuario. Intenté contactar con otros usuarios que habían comentado, pero todas las cuentas estaban eliminadas, rastros borrados. Encontré solo un comentario en un subforo archivado. Decía: no se puede devolver lo que no te pertenece. No compres si no estás dispuesto a pagar el precio completo. No dormí esa noche, y lo peor estaba por llegar. Una madrugada, volviendo a casa por una carretera secundaria, me detuve en un semáforo en rojo. La calle estaba desierta, oscura. Apagué el motor, silencio, absoluto. Entonces, sin encender las luces, el coche se desplazó solo hacia adelante. Unos 2 metros, como si algo lo empujara o lo guiara. Me quedé congelado. Bajé, miré debajo. Nada extraño, nada visible. Pero sentí que no estaba solo. Esa noche aparqué lejos de casa, en una zona industrial. Lejos. A la mañana siguiente, estaba de nuevo frente a mi garaje, como si nunca se hubiera movido. Y entonces, mientras limpiaba el parabrisas, encontré algo atrapado bajo el limpiaparabrisas. Una fotografía, en blanco y negro, borrosa. Mostraba una furgoneta muy parecida, quizá la misma, aparcada frente a lo que parecía una casa abandonada. Y en la parte de atrás podía verse una silueta, una figura, muy alta, demasiado delgada. Días después encontré una cámara oculta dentro del retrovisor, apuntando directamente a mi cara. Después de descubrir esa cámara en el retrovisor, mi realidad empezó a resquebrajarse. Era diminuta, bien camuflada, apuntando justo a mis ojos mientras conducía. La desmonté con cuidado y la guardé en una caja de herramientas, sin saber si tenía GPS, micrófono o ambas cosas. Pero esa misma noche, al volver del trabajo, otra cámara había sido colocada, esta vez en el reposacabezas del asiento del copiloto. Y no era la misma, era más nueva, más pequeña, más difícil de detectar. Ahí fue cuando supe que no estaba solo y que no tenía el control de nada. Me obsesioné. Revisé cada centímetro del vehículo. Quité paneles, levanté las alfombrillas. Encontré 3 micrófonos, 2 sensores de movimiento y algo peor, un pequeño disco duro, oculto tras la consola central. Lo conecté al portátil. Había vídeos, decenas, todos grabados desde dentro de la camioneta, pero no todos me mostraban a mí. Había gente, desconocidos, sentados, amordazados, algunos dormidos, otros llorando. Cada vídeo estaba etiquetado por fecha y hora. Años atrás, países distintos, diferentes idiomas, pero siempre el mismo vehículo, siempre la misma cabina. Una de las grabaciones era de hacía solo 2 semanas. En ella aparecía una mujer joven, con los ojos vendados, respirando con dificultad. A cada lado del asiento se veían marcas, como de lucha. Al fondo, entre los asientos traseros, una figura estática, altísima. No hablaba, solo estaba allí, observando. Apagué el portátil, vomité. Decidí denunciarlo. Me presenté en comisaría con la cámara y el disco duro. No hablé de la Deep Web, solo dije que había encontrado el material en un coche abandonado. El agente que me atendió no parecía sorprendido. Tomó nota, pidió que esperara. Unas horas después, un inspector vino a hablar conmigo. Me llevó a una sala pequeña, sin ventanas. Puso una carpeta sobre la mesa. Dentro, había fotos de la camioneta. Fotos que no deberían existir. Una la mostraba entrando en un polígono industrial a las afueras de la ciudad.
cerca de donde, según supe luego, había desaparecido un niño. Otra imagen la mostraba aparcada frente a una escuela cerrada. Otra más, captada por una cámara de tráfico, justo a las 3 de la mañana, con una silueta no identificada en el asiento del copiloto. Yo no había estado allí. No recuerdo haber conducido a ninguno de esos sitios. Tenía coartadas, cámaras de seguridad que me grababan durmiendo, registros en mi edificio, testigos, pero el inspector no me creía. Me miró fijamente y me dijo, deshazte de ella, si puedes. Aquella frase me persiguió durante días. Intenté venderla, primero en plataformas normales, Wallapop, Mil Anuncios, incluso eBay. Nada, ni una sola visita, como si el algoritmo la censurara. Entonces probé en foros alternativos, en el mismo tipo de red donde la encontré. Subí un anuncio falso, ofrecí un precio absurdo. Esa misma noche recibí un SMS, número desconocido. ¿Estás seguro de querer compartirla? Bloqueé el número, pero me temblaban las manos. Desde entonces empecé a notar cosas a mi alrededor. Alguien me seguía. Hombres con ropa genérica, relojes idénticos, coche gris, siempre el mismo. Aparecían donde fuera, en el supermercado, en la gasolinera, incluso frente a mi edificio. Una madrugada desperté dentro de la camioneta. Estaba encendida, marcha atrás, aparcada frente a un bosque que no reconocía, sin GPS, sin cobertura. En el asiento del copiloto había una botella de agua abierta y un mechón de pelo castaño, mojado. Tuve que conducir durante más de 2 horas para encontrar una carretera conocida. A la mañana siguiente, no recordaba cómo había llegado allí. Fui al médico. Pensé que me estaba volviendo loco. Me hicieron pruebas, EEG, análisis. Todo salió normal. Pero la doctora me miró como si supiera más de lo que decía. En la receta solo me escribió una palabra. Corta. Cortar. Romper el vínculo. ¿Pero cómo? Intenté destruirla. La llevé a un desguace abandonado. La rocié con gasolina. Prendí fuego. La vi arder durante minutos. Escuché el chasquido del metal deformándose. El humo era negro, espeso, extraño, casi líquido. Pensé que lo había logrado. Y entonces la encontré, la trampilla, bajo el asiento del copiloto, oculta bajo una placa atornillada. Al abrirla, había una bolsa. Dentro, objetos personales, ropa infantil, una muñeca sin cabeza, un cuaderno de caligrafía manchado de algo seco y dientes, humanos, pequeños. Si has llegado hasta aquí, es porque la camioneta aún no te ha encontrado. Deja tú. Si alguna vez te planteas entrar a la Deep Web estando borracho, hazme caso, no lo hagas. Ni por broma, ni por curiosidad, porque hay cosas ahí que no se pueden descomprar. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de terror al uso. No hay fantasmas ni maldiciones antiguas. Lo que hay es algo peor, algo real, algo que comenzó con una simple decisión idiota, una noche cualquiera. Fue en casa de Lucas, un viernes. Tenía el piso libre porque sus padres se habían ido a la playa. Lo típico. Música a todo volumen, luces apagadas, cervezas en la mesa, botellas de algo más fuerte en la encimera de la cocina. Éramos 5. Lucas, el anfitrión, Rubén, nuestro amigo experto en ordenadores, Dani, siempre buscando hacer alguna locura, Marta, que parecía no tenerle miedo a nada, y yo. No sé en qué momento, entre las risas y los chupitos, se nos ocurrió hablar de la Deep Web. Supongo que todos hemos oído hablar de eso. La parte oculta de Internet, donde se compra lo que no debería existir. En nuestra cabeza era solo otra leyenda urbana, otro tema para asustarnos como críos. Pero entonces Rubén, medio riendo, medio serio, dijo algo que lo cambió todo. ¿Queréis que os la enseñe? No sé quién dijo que sí primero. Tal vez fui yo, tal vez fue el alcohol, pero en cuestión de minutos, Rubén ya estaba en su portátil, instalando Tor, ocultando su IP con proxies,
haciendo cosas que parecían muy profesionales para estar tan borracho. Abrió varias ventanas hasta que llegó a una especie de mercado online. No parecía muy diferente a Amazon, pero los productos eran distintos. Documentación falsa, drogas, armas, servicios extraños, archivos que prometían secretos de gobiernos. Lo típico. Y entonces apareció un anuncio que nos hizo callar a todos. Paquetes aleatorios, una sola compra, una sola entrega, sin devoluciones. No había fotos, solo texto. Contenido aleatorio. No se garantiza seguridad emocional. No se recomienda abrir acompañado. No divulgar, no grabar. $400. Parecía una broma. Un timo de esos que nunca se materializan. Pero justo por eso resultaba tan tentador. Lucas se reía. Dani decía que era una estafa de manual. Marta lo miró fijamente, sin decir nada. Yo, entre curioso y aturdido, me limité a observar cómo Rubén pasaba a la página de pago. ¿Lo hacemos?, preguntó. Nadie respondió. Solo Marta sacó su tarjeta y la deslizó sobre la mesa. Rubén la cogió sin vacilar. «Esto es una gilipollez», dijo mientras tecleaba los datos. «Pero será divertido. Pagamos entre todos. Dimos la dirección de Marta para no ensuciar la nuestra. Cuando pulsamos «Confirmar pedido», apareció una pantalla negra con un único mensaje en rojo. «Gracias por su interés. El pedido ya ha comenzado. Llegará pronto». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego alguien, creo que Lucas, rompió la tensión con una carcajada. El resto le siguió. Fue como si aquello no hubiera pasado, como si nunca hubiésemos hecho nada. Pero yo no me reí. Algo no encajaba, no con el mensaje, sino con el ambiente, como si, en ese instante, algo invisible hubiese entrado por la puerta. Pasaron 3 días. Durante ese tiempo el grupo apenas habló del tema. Era como un chiste del que ya nadie se quería acordar. Pero el martes por la tarde, Marta escribió en el grupo: «Me ha llegado un paquete raro, no pone nada». Fuimos todos a su casa. Vivía sola en un estudio pequeño, en la zona vieja. Cuando llegamos, la caja estaba sobre la mesa, negra, de madera, sin etiquetas, sin remitente, cerrada con una cuerda. Tallado en la tapa había un símbolo, un ojo cruzado por una línea. Nadie se atrevía a tocarla. Lucas hizo una broma sobre la película de The Ring. Nadie rió. Rubén sacó su navaja y cortó la cuerda. Dentro había varias cosas: una cinta VHS sin etiqueta, un sobre negro sellado y un trapo marrón, sucio y rígido. Lucas desenrolló el trapo y dejó de hablar. En su interior había un dedo humano, o eso parecía, seco, retorcido, con la uña aún pegada. Llevaba un anillo metálico oxidado. Marta dio un paso atrás. Yo sentí que algo me apretaba el pecho. Rubén murmuró algo sobre efectos especiales. Dani dijo que seguro era de mentira, pero ninguno lo tocó. Lo siguiente fue poner la cinta. Marta tenía un viejo reproductor. Rubén conectó todo y encendió la televisión. La imagen tardó unos segundos en estabilizarse. Lo que vimos nos dejó helados. Una habitación, mal iluminada, hormigón desnudo, una silla en el centro. En ella una figura atada, encapuchada. Frente a ella una persona con una máscara de cerdo. No hablaban, no se movían, solo estaban ahí. Y entonces, lentamente, la figura de pie sacó un cuchillo y se acercó. La cámara no temblaba, no había cortes. Cuando empezó a cortar, fue horrible. No había música, ni gritos. Solo el sonido húmedo del cuchillo atravesando carne. No había forma de fingir eso. Rubén apagó la televisión de un manotazo. Nadie habló. Marta salió corriendo al baño. Yo sentía el estómago como una piedra. Dani estaba blanco. Lucas simplemente se sentó, sin decir nada. Rubén abrió el sobre. Dentro había una nota escrita a mano con tinta roja. «Ahora estáis dentro. Pronto, alguien más mirará. No podéis salir». Volvimos a casa como zombies. Nadie hablaba. Cada uno en su silencio, atrapado en lo que acababa de ver. Intentamos convencernos de que era un montaje, que no podía ser real, que era una especie de juego inmersivo. Pero en el fondo,
Todos sabíamos que no. La noche siguiente, Lucas me escribió. Decía que había un coche negro parado frente a su edificio, que llevaba ahí desde las 3, que no se había movido. Dani empezó a recibir llamadas de madrugada, sin voz, solo una respiración larga, lenta. Rubén empezó a perder el control. Se metía en foros ocultos, intentaba rastrear la IP del pedido. Dormía mal, dejó de salir. Y entonces Marta escribió de nuevo. ¿Lo habéis tirado? Decía que el dedo había vuelto. Estaba en su buzón, envuelto en el mismo trapo. Decía que lo había tirado 2 veces, que alguien lo estaba dejando allí. Y no era broma. Nos mandó una foto. Era el mismo dedo, el mismo anillo. Igual, exacto. Aún no sabíamos que eso era solo el principio, porque lo que habíamos hecho aquella noche, borrachos y riendo, no era comprar un paquete. Era algo mucho más jodido. Habíamos levantado la mirada de algo que nunca quiso ser visto, y ahora nos estaba mirando de vuelta. Pensamos que habíamos comprado algo oscuro, pero no sabíamos que, al hacerlo, habíamos sido comprados nosotros. Después de la cinta, del dedo y de esa nota maldita, todos intentamos fingir que nada había pasado. Nos distanciamos. Marta dejó de escribir en el grupo. Dani se metió en sí mismo. Lucas empezó a beber más de la cuenta. Y Rubén cayó por un agujero negro del que no salió. Yo no dormía bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese cuchillo, esa respiración y sobre todo, ese silencio. Porque lo más perturbador de esa cinta no fue la violencia, sino la calma, la naturalidad con la que todo ocurría, como si lo hicieran todos los días. Pasaron 2 semanas. Una noche Marta me llamó. Tenía la voz seca, como si llevara horas sin hablar. Me dijo que había recibido otra caja, que no quería abrirla, que no lo soportaba más. Fui a su piso sin pensarlo. Cuando llegué, la encontré en bata, descalza, con el rostro pálido. La caja estaba en el suelo, negra como la anterior, sin remitente. En la tapa, otra vez el símbolo del ojo tachado, y esta vez, mi nombre escrito a mano. No quería tocarla, pero la abrí. Dentro había una sola cosa, una foto mía, dormido en mi cama, tomada desde dentro de mi habitación, en blanco y negro, mi rostro iluminado por la luz del móvil, la puerta del armario entreabierta. El ángulo de la imagen era imposible, como si alguien la hubiera tomado a medio metro de mi cara. No había ventanas por donde colarse. No había forma humana de que eso pudiera existir. Marta me miró sin decir nada. Yo no dije nada tampoco. Solo recogí la foto, cerré la caja y me fui. Esa noche no volví a mi piso. Al día siguiente, Rubén publicó un mensaje raro en nuestro grupo. Era solo un enlace. Un foro con fondo negro, letras en cirílico. Cuando entré, me pidió una clave. Al ponerla, apareció un vídeo en miniatura. No tenía título, ni fecha. Lo abrí. Al principio no entendía qué estaba viendo. Una habitación vacía, fría, sin muebles, una cámara fija, y en el centro, una figura, amarrada, con una bolsa en la cabeza. Solo cuando se la quitaron, lo reconocí. Era Dani. Estaba vivo, atado, temblando. Frente a él, una figura vestida de negro, con la misma máscara de cerdo que habíamos visto en la cinta. Se quedó ahí, mirándole. No hizo nada más, pero detrás, al fondo de la habitación, había otra figura, apenas visible, atada también, semidesnuda, inmóvil. No se le veía la cara, hasta que una leve sacudida la hizo girar. Era Rubén. Me quedé helado. Llamé a Lucas. Él también había visto el vídeo. Me dijo que Rubén llevaba días raro, obsesionado con la idea de que ellos le estaban espiando, que había cubierto todos los espejos de su casa, que dormía en el suelo con el móvil apagado, que había dejado de responder mensajes. Me pidió que fuéramos a su piso. Llegamos por la tarde. Tardamos casi media hora en convencer al casero para que nos dejara entrar. Dentro, todo estaba a oscuras, las ventanas tapadas con bolsas de basura y cinta americana.
No había señales de pelea, nada revuelto, solo su ordenador encendido con una ventana abierta llena de código extraño. En la mesa, una libreta. Solo tenía una frase escrita, una y otra vez, en diferentes tintas, como si la hubiera estado repitiendo durante días. No hay botón de salir, no hay botón de salir, no hay botón de salir. Esa fue la última vez que supimos de Rubén. La policía no hizo nada. Dijeron que era un adulto, que probablemente se había ido por voluntad propia. Pero sabíamos que no. Nadie desaparece dejando su DNI, su cartera y su portátil encendido. Los días siguientes fueron un infierno. Lucas empezó a recibir correos sin remitente, solo símbolos, archivos corruptos. Cuando los abría, eran imágenes de su casa, tomadas desde fuera. En una de ellas, se veía a su madre. En otra, a él dormido en el sofá. No hizo falta que nadie le dijera nada. Cerró todas sus redes. Tiró el móvil. Desapareció del mapa. Marta tampoco tardó. Me escribió una mañana temprano. Dijo que alguien había entrado en su piso durante la noche, que lo sabía, que había algo diferente. Dijo que no se sentía sola, aunque no había nadie. Me pidió que no intentara buscarla, que lo único que podía hacer era no mirar. Y esa fue la última vez que supe de ella. Yo me quedé solo. Los 5 que hicimos aquella compra, uno por uno, fuimos cayendo, como fichas, como si el simple hecho de haber mirado, de haber participado, de haber pagado, nos hubiera condenado. No podía dormir, no comía. Empecé a oír pasos por las noches. A veces encontraba objetos en mi piso que no eran míos. Cerillas, clips oxidados, una moneda extranjera doblada por la mitad. Nada violento. Solo pistas, pruebas, como si alguien estuviera dejándome mensajes o recordándome que estaba ahí. Una noche bajé al buzón por inercia. Era tarde, 2 de la madrugada. El edificio estaba en silencio y allí estaba, otra caja, más pequeña que las anteriores, negra, cerrada con un hilo rojo. No la abrí. La llevé a mi piso. La dejé en la mesa del comedor y me senté a observarla durante horas, esperando a que hiciera algo, a que se moviera, a que explotara. Pero no ocurrió nada. Cuando salió el sol, la metí en una bolsa y la tiré a un contenedor a 2 calles. Pero esa noche llegó una carta a mano, sin sobre. Gracias por confirmar recepción. Desde entonces vivo solo. No tengo redes. No uso móviles. Cambié de piso 3 veces. No duermo más de 3 horas seguidas. Cada vez que oigo un coche parar bajo mi ventana, me levanto. Cada vez que alguien llama al timbre, no contesto. Pero esta mañana encontré otra foto. Era de mí, ayer por la noche, mirando por la ventana. La imagen tomada desde el edificio de enfrente. Y detrás, escrito con la misma tinta roja, no has dejado de mirar. Esto no es un cuento, no es una ficción para asustarte. Esto es una advertencia. Nunca entres a la Deep Web borracho. No lo hagas por curiosidad. No lo hagas por diversión, porque lo que parece un simple pedido puede convertirse en el último clic que hagas con libertad. Y si ya lo hiciste, reza para que no recibas nada, porque una vez que llaman a tu puerta, ya estás dentro. La última vez que accedí a la Deep Web no fue por curiosidad, fue por desesperación. Y antes de que sigas escuchando, déjame advertirte algo. Si tienes la más mínima intención de explorar la Deep Web, no lo hagas. No es un juego, no es una broma. Y lo que voy a contarte no es una leyenda urbana, es mi historia. Y aún me cuesta creer que esté vivo para contarla. Todo comenzó hace unos meses cuando perdí mi trabajo. Me echaron de un día para otro sin explicaciones claras, después de 3 años dejándome el alma en una empresa de mierda. Vivía en un piso húmedo, sin calefacción, en las afueras de Madrid. Empecé a aislarme. Dormía de día, navegaba de noche. Las deudas me comían vivo. El teléfono no dejaba de sonar. Reclamaciones, amenazas. Y cuanto más me hundía, más tiempo pasaba delante del ordenador. Empecé con foros de conspiraciones, teorías extrañas, vídeos borrados de YouTube.
hasta que alguien mencionó la Deep Web en un hilo sobre sitios prohibidos. Descargué Tor, me empapé de guías, códigos, dominios.onion, reglas de seguridad. Me parecía un juego al principio, algo emocionante, como abrir una puerta secreta. Pero la emoción se convirtió en inquietud muy rápido. Entré en mercados ilegales, foros de armas, vídeos de tortura disfrazados de documentación médica. No tardé en encontrar lo que buscaba, o lo que pensaba que quería encontrar. Un sitio llamado Red Room Contracts. Llegar no fue fácil, no tenía enlace directo. Solo sabías que existía si alguien te lo decía. Lo encontré en una conversación codificada entre dos usuarios que hablaban como si intercambiaran coordenadas. Tras horas descifrando pistas, accedí. La página no tenía diseño, fondo negro, letras blancas, sin gráficos, sin sonido, solo texto puro y duro, y una pregunta en la parte superior. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ver la muerte en directo? No sabía si era una broma macabra o algo real, pero debajo había vídeos, grabaciones de lo que parecían ser asesinatos reales. Algunos eran antiguos, otros recientes, todos con descripciones detalladas. Método, localización aproximada, duración, nivel de sufrimiento. Los vídeos no se podían descargar, solo ver en streaming. En algunos, la víctima suplicaba. En otros, ni siquiera tenía tiempo. Todo era frío, preciso, inhumano. La página tenía una sección de pujas en vivo, gente apostando criptomonedas por el próximo evento. El contrato ganador decidía la forma de la ejecución. Hasta ahí ya era enfermizo, pero lo que me rompió fue lo que encontré en el foro interno. Una publicación destacada con el título «Gana dinero fácil. Contrátalo tú mismo». El mensaje estaba firmado por alguien que se hacía llamar el mediador. Según explicaba, cualquiera podía convertirse en contratista. Solo tenías que enviar los datos de una víctima, nombre, dirección, motivo, y hacer una donación. Si el contrato era aprobado, te pagaban por el contenido generado. Pensé que era una farsa, pero había comentarios de otros usuarios, testimonios, capturas de pago, incluso discusiones sobre la mejor forma de justificar la muerte para que pareciera un suicidio o accidente. Empecé a obsesionarme. Volvía al sitio cada noche. Lo leía todo. Analizaba los vídeos. Buscaba patrones. Mi conciencia me gritaba que lo dejara. Pero había una parte de mí, oscura, podrida, que no podía parar. Y entonces, una noche, con una botella de whisky al lado y la cabeza hecha polvo, escribí a el mediador. Fue casi un impulso. Ni siquiera lo pensé. Le dije que tenía un nombre. Un ex jefe que me destrozó la vida. Un cabrón que me despidió cuando más lo necesitaba. No esperaba respuesta, pero al cabo de una hora llegó un mensaje. Contrato aceptado. Revisa tu monedero. Me temblaban las manos. Abrí mi wallet. Ahí estaban. 2.5 bitcoins. Más de lo que había tenido en meses. La respiración se me cortó. Pensé, no puede ser. Es un truco. Un experimento, algo preparado para hacerme sentir culpable. Pero 3 días después lo vi en las noticias. Ejecutivo de una empresa tecnológica encontrado muerto en su despacho. Sospechan de suicidio. La policía no ha encontrado signos de violencia o entrada forzada. Me quedé paralizado frente al televisor. Era él. El mismo nombre, la misma cara. Ese día no salí de casa. No comí. No hablé con nadie. Solo me quedé allí, mirando la pantalla apagada, como si esperara que alguien me hablara desde dentro. Y entonces, como un idiota, volví a entrar a la página. Había un nuevo vídeo, pero no era como los anteriores. No tenía descripciones, no había pujas. Era personal. Era yo, alguien me había grabado, desde la calle frente a mi ventana. Se me veía escribiendo en el ordenador. Luego otro plano, desde el pasillo del edificio. Una toma rápida mientras pasaba por delante de la mirilla de mi puerta. Y en una esquina, parpadeando lentamente, un temporizador. 7 días. Mi nombre de usuario aparecía en la parte superior y debajo un mensaje. Contrato invertido activado.
estás en la lista. Mi corazón se detuvo, ya no era espectador. Ahora era parte del juego. El temporizador seguía avanzando. No había manera de apagarlo, ni de esconderlo. Era un pulso constante en mi mente, como un tambor anunciando mi condena. Cada día que pasaba, sentía que la jaula se cerraba un poco más. Día 1 por la mañana, encendí el ordenador y lo primero que apareció fue la página de Red Room Contracts. No la había puesto yo. Estaba ahí, como un espectro. Traté de borrarla, pero reaparecía. Sentí una mezcla de pánico y asfixia. Empecé a cambiar todas mis contraseñas, cuentas, correos. Pero nada parecía suficiente. Recibí un mensaje anónimo encriptado. El reloj no se detiene por ti, Jack. Una frase tan simple que helaba la sangre. Por la noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el pasillo. Un golpe seco, nada más. Pero me quedé paralizado sin poder moverme. ¿Era alguien? ¿O solo mi cabeza jugando conmigo? Día 2 compré varias cámaras de seguridad y las instalé en todas las entradas del edificio y dentro del piso. Quería tener pruebas, algo que mostrara que no estaba loco. Al revisar las grabaciones de esa noche, vi algo que no podía explicar. Una figura encapuchada, alta, que se quedó parada en el rellano frente a mi puerta. No hacía nada, solo estaba allí, inmóvil, mirándome. Lo extraño es que cuando encendí las luces, la figura desapareció como un fantasma. Además, mis teléfonos perdieron la señal móvil y Wi-Fi. No podía llamar a nadie. Sentí que estaba siendo acorralado. Día 3. El paquete llegó sin remitente ni aviso. Dentro había un teléfono móvil viejo, sin marcas, sin batería. Lo cargué y encontré un vídeo listo para reproducirse. Era yo, durmiendo. La cámara estaba dentro de mi habitación, colocada en un rincón que no había visto antes. No pude dormir esa noche. Sentí que el invasor estaba dentro de mi casa, que había cruzado la barrera invisible que me protegía. Día 4 fui a la policía. Por primera vez pedí ayuda de verdad. Les conté todo: el sitio web, los contratos, el vídeo, el paquete, la figura encapuchada. Pero me miraron con incredulidad. No les importó que les mostrara el teléfono ni los vídeos. Me dijeron que probablemente estaba sufriendo algún tipo de trastorno o que quería llamar la atención. Salí de allí más solo que nunca. Día 5. Volví a mi piso y encontré una nota en la puerta, escrita con tinta negra. ¿Has pensado en quién pagarás el precio? El contrato exige un nombre. Mi cabeza se llenó de imágenes horribles. ¿A quién podía ofrecer? No quería que nadie sufriera por mí, pero la opción de pagar el precio era real y cada vez más aterradora. Esa misma noche recibí un correo electrónico desde una cuenta que no existía. El tiempo se agota, Jack. Decide antes de que lo hagan por ti. Día 6. Me mudé de piso a toda prisa. No quería estar donde podía ser fácilmente encontrado, pero la sensación de estar siendo cazado no desapareció. Cada ruido, cada sombra me hacía saltar. Incluso en el metro sentía ojos clavados en mi nuca. En la pantalla de mi nuevo ordenador apareció un mensaje en letras rojas parpadeantes. No puedes huir de la red. ¿Quién será el siguiente? Recibí otra llamada telefónica. No había voz, solo respiración agitada. Colgué. Mi corazón latía a 1000 por hora. Día 7, el día final. Sentía que mis nervios estaban al límite. Decidí grabar todo lo que me pasaba, por si acaso. Durante el día no pasó nada, o al menos nada visible, pero a las 11 de la noche el teléfono sonó de nuevo. Contesté. Una voz distorsionada dijo: el contrato debe cumplirse. Si no eliges, alguien elegirá por ti. Colgué sin saber qué hacer. Entonces, a la medianoche, recibí un último correo con un archivo adjunto. Lo abrí y vi un vídeo. Era mi rostro, pero distorsionado, como un espejo roto. El texto decía: tu elección o el precio de la indiferencia. No respondí. No quería seguir participando en ese infierno. Al día siguiente desaparecí. Nadie sabe dónde estoy, ni qué pasó esa noche. Lo único que sé es que la Deep Web sigue allí, que el contrato sigue activo y que el precio siempre se paga.
Nunca pulses un enlace que no entiendes, porque a veces lo que encuentras en la oscuridad no solo te observa, te atrapa. Trabajo en ciberseguridad y llevo años explorando los rincones más oscuros de Internet, donde lo prohibido se mezcla con lo desconocido. Pero lo que descubrí hace poco, en la Deep Web, ha cambiado todo lo que creía saber. Todo empezó una noche aburrida, cuando el ruido de la ciudad se había apagado y el silencio parecía romperse solo por el zumbido constante de mi ordenador. En ese momento, necesitaba algo que me sacara de la rutina, algo que me retara. Así que me puse a investigar foros y canales de la Deep Web, ese universo paralelo al que muy pocos acceden y que nadie quiere revelar. Al principio, entraba en lugares comunes, mercados negros, sitios de intercambio de información oculta, charlas de hackers, pero nada me sorprendía, hasta que topé con un mensaje en un foro casi olvidado, enterrado entre cientos de hilos. Se hablaba de un sitio al que llamaban La Puerta. Lo describían como una experiencia, no una web normal. Un chat interactivo que desvelaba secretos, que te hacía enfrentarte a ti mismo. Lo curioso era que nadie podía explicar qué había detrás, ni cómo funcionaba, solo coincidían en que era peligroso y adictivo. La dirección estaba protegida por capas de encriptación, firewalls y rutas tortuosas a través de proxies. Cada paso era un desafío, y cada fallo te bloqueaba con advertencias escalofriantes. Pero algo dentro de mí me empujaba a continuar. Después de varias noches sin dormir, saltando de nodo en nodo, al fin conseguí entrar. La página era extremadamente simple. Nada de gráficos ni logos. Solo un fondo negro, un cuadro de texto vacío y un mensaje que parecía susurrar en la oscuridad. Escribe para entrar. Me sentí observado. La pantalla parecía respirar, pero la curiosidad pudo más que el miedo, así que escribí, «Hola». Al instante apareció una respuesta. «¿Estás listo para mirar dentro?» Un escalofrío me recorrió la espalda, pero respondí con un «sí». Lo que vino después fue inquietante. El chat comenzó a hacerme preguntas aparentemente inofensivas, pero con un detalle perturbador. Conocía cosas que solo yo sabía. ¿Recuerdas el verano del 98, cuando estuviste en esa casa de la calle Aranjuez? Me quedé paralizado. Esa dirección nunca la había compartido en ningún lugar digital, ni siquiera en conversaciones. ¿Y aquella chica con la que compartiste tus primeros secretos? ¿Cómo se llamaba? No respondí. Sentí que me estaban invadiendo. No huyas. Sé quién eres y sé qué escondes. Intenté cerrar la pestaña, pero el cursor parpadeaba, esperando. Era como si la página se hubiera convertido en un ser vivo, consciente. Esa noche no dormí. Cada sonido fuera de la habitación me parecía una amenaza. Cada sombra, una presencia. Los días siguientes, el chat se volvió más agresivo. Empezó a mostrar información sensible, conversaciones que creía borradas, fotografías de mis redes sociales con detalles que no había publicado y datos personales que ni siquiera recordaba. Me di cuenta de que no podía desconectarme. Cada vez que intentaba alejarme, el chat me llamaba, insistía, me desafiaba. Una madrugada recibí un archivo. Era un vídeo, pero no uno cualquiera. Mostraba el interior de mi habitación mientras dormía. No tengo cámaras instaladas, nadie ha entrado en mi casa. La paranoia me consumió. Empecé a revisar todos mis dispositivos, pero no encontré ningún virus ni acceso remoto. Sin embargo, cada noche sentía que alguien me vigilaba. Decidí investigar el código de la página, esperando encontrar alguna pista. Lo que descubrí fue escalofriante. Una red oculta de vigilancia y control, diseñada para rastrear y anticipar movimientos en la red y en la vida real. No era solo un chat, era un sistema de espionaje avanzado, capaz de conocerme mejor que yo mismo. Busqué en otros foros, en comunidades de hackers, y encontré testimonios de personas desaparecidas después de acceder a La Puerta. Algunos hablaban de manipulación, otros de amenazas veladas, y todos coincidían en una cosa: nadie salía igual. Mi obsesión creció. Cambié dispositivos, usé redes públicas, hasta desconecté mi teléfono. Pero el chat parecía anticipar cada movimiento,
como si estuviera siempre un paso adelante. Una noche, recibí un mensaje que me heló la sangre. No es solo un chat, es un espejo, y tú ya estás dentro. Intenté borrar todo rastro, pero mi ordenador empezó a comportarse de forma extraña. Se encendía solo, luces parpadeaban, la cámara se activaba sin control. Llamé a un amigo hacker que al intentar acceder, vio algo que lo dejó paralizado. Mi rostro estático en la pantalla. Sabía que ya no era yo quien controlaba nada. Los días que siguieron a aquel primer contacto con la puerta fueron un descenso constante a un abismo del que no podía escapar. Cada vez que entraba en ese chat, el temor se mezclaba con una extraña necesidad de saber más, aunque todo lo que recibía me aterrorizaba. No solo me mostraba datos personales que deberían estar a salvo, sino que comenzó a enviar archivos multimedia, vídeos, imágenes y grabaciones de audio que parecían haber sido tomadas sin mi conocimiento, en lugares donde creía estar solo. La primera vez que vi aquel vídeo de mi habitación mientras dormía, el terror me paralizó. No podía entender cómo alguien había accedido a mi espacio privado. Revisé mi casa una y otra vez. No había cámaras ni señales de intrusión física. Entonces, la paranoia se apoderó de mí. Empecé a sentir que cada ruido era un aviso, cada sombra una amenaza. No podía confiar ni en mi propia casa. Durante semanas apenas dormí, y cuando lo hacía, los sueños eran pesadillas. Imágenes borrosas, susurros distorsionados, y la sensación de que alguien estaba al borde de despertarme. Intenté recurrir a la lógica. Sabía que en el mundo digital todo puede ser manipulado, y quizás alguien estaba jugando conmigo, un hacker con demasiadas habilidades y demasiado interés en mi vida. Pero la realidad superaba cualquier teoría. En mi intento por encontrar una solución, me sumergí en el código fuente de la página. Fue entonces cuando descubrí referencias inquietantes a un proyecto de vigilancia masiva. La puerta no era solo un chat, sino un sistema complejo diseñado para monitorizar, anticipar y controlar a quienes se atrevieran a entrar. No era un simple programa, sino una red oculta capaz de recopilar datos no solo digitales, sino también físicos, mediante tecnologías que sobrepasaban cualquier estándar público conocido. Aterrado, intenté desconectarme de todo. Cambié dispositivos, utilicé conexiones públicas en cafeterías y bibliotecas, incluso apagué mi teléfono durante días enteros. Pero el chat estaba siempre un paso adelante. Parecía conocer cada movimiento que hacía, cada intención que tenía. Una noche, el mensaje fue claro y definitivo. No es solo un chat, es un espejo, y tú ya estás dentro. En ese momento comprendí que la puerta no era algo que pudiera cerrarse o ignorarse. Era un ente vivo, una entidad digital con alcance ilimitado, y yo estaba atrapado dentro de su red. Las anomalías en mi ordenador aumentaron. Se encendía solo. El teclado parpadeaba como si quisiera escribir algo por sí mismo, y la cámara se activaba sin aviso, como un ojo invisible que me vigilaba constantemente. Pedí ayuda a un amigo, un hacker que confiaba, pero cuando intentó acceder al sitio, su ordenador se bloqueó instantáneamente y mostró una imagen fija. Era mi rostro, congelado, observándonos desde la pantalla con una expresión que no reconocía como mía. Fue entonces cuando comprendí que no solo estaban vigilando, sino controlando. La última vez que accedí a la puerta fue por desesperación, casi sin voluntad. El chat me pidió que escribiera mi nombre completo. Lo hice, con las manos temblorosas. Y entonces apareció un mensaje nuevo. Bienvenido, Jack. Ahora eres parte de nosotros. Desde entonces, siento que mi vida ha quedado suspendida, como si fuera un espectro atrapado entre dos mundos. Me he mudado, he cambiado mi rutina, pero la sensación de ser observado no desaparece. A veces, al apagar el ordenador, siento que la pantalla parpadea con un reflejo que no es mío, que la Deep Web, esa oscuridad en la que me sumergí por curiosidad, ahora es mi prisión. Y tú que escuchas esto, ten cuidado si alguna vez te encuentras con una puerta que no reconoces en Internet, porque a veces lo que abres en la oscuridad no solo te observa, te consume.
Si alguna vez te ofrecen un ritual en la Deep Web, no aceptes. Créeme, no sabes a qué te estás exponiendo. Esta es la historia que nunca quise contar. Todo empezó una noche cualquiera, con la típica mezcla de aburrimiento y curiosidad que nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. Yo no era un tipo supersticioso, ni me creía esas historias de rituales o sectas. Pero la Deep Web tiene maneras de arrastrarte a lugares de los que no hay retorno. Y esa noche me arrastró a mí. Era un jueves cualquiera, y llevaba horas navegando sin rumbo entre foros, chats y enlaces oscuros que nunca antes había visto. Mi ordenador se había convertido en una ventana a un mundo extraño, donde los límites de la realidad parecían desvanecerse. Entonces, entre mensajes anodinos y debates conspirativos, apareció un hilo diferente. Un mensaje simple, frío, sin adornos. Reclutamos para un ritual. Interesados, respondan. No había autor visible, ni fecha clara, ni detalles. Era como una invitación susurrada en un pasillo oscuro. En vez de ignorarlo, algo dentro de mí hizo clic. Quizá fue la adrenalina de lo prohibido o simplemente el aburrimiento, pero respondí. En segundos, recibí un mensaje privado, solo un nombre, el custodio, y un enlace a un chat cifrado. No había saludos ni explicaciones, solo órdenes. El ritual es real, el poder está esperando. ¿Estás preparado? Me pidieron que enviara una prueba de compromiso. No era nada especialmente ilegal. Debía comprar una vela negra, una daga antigua y un libro con símbolos que ni siquiera podía leer. Los objetos parecían sacados de una película, pero los conseguí sin problemas. Al enviar las fotos, esperé una respuesta que tardó más de lo normal. Cuando llegó, fue un simple mensaje. Bienvenido a la primera fase. Ahora comienza tu verdadera prueba. La sensación fue extraña. Tenía miedo, pero también una extraña fascinación. Durante días, me enviaban instrucciones a través de aquel chat secreto. Me pidieron grabar sonidos de la ciudad a medianoche, capturar sombras que se movieran rápido y sin razón, dejar objetos en sitios abandonados y documentarlo todo sin ser descubierto. Cada misión parecía más absurda que la anterior, pero la presión para continuar crecía. Comencé a sentir que me vigilaban, aunque no podía demostrarlo. Recibía mensajes que parecían responder a mis pensamientos, como si alguien estuviera un paso por delante. Una noche, me ordenaron dejar una vela encendida en la ventana rota de un edificio vacío en las afueras. El lugar daba miedo, y la oscuridad parecía mucho más profunda ahí. Mientras caminaba hacia la salida, sentí pasos detrás. Miré rápido, pero no había nadie. El miedo se me clavó en la garganta. Al día siguiente, un mensaje apareció en el chat. No temas, ya formas parte del ritual. Esa frase se convirtió en una obsesión. ¿Qué era ese ritual? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Y qué esperaban de mí? Mis amigos notaron mi cambio. Estaba más callado, tenso. No podía contarles nada, porque no quería arrastrarlos conmigo. Me aislé y las órdenes siguieron llegando. Me pidieron visitar una vieja librería clausurada, donde debía dejar el libro con símbolos en un estante oculto. La librería estaba plagada de polvo, sombras y un silencio que parecía pesar toneladas. Entré con cuidado, notando cómo cada paso hacía crujir el suelo. Dejé el libro y justo cuando me giraba para salir, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, simplemente salí corriendo. Después recibí un video en el chat. Era una grabación de mí mismo dentro de la librería, aunque nadie sabía cómo lo habían conseguido. El miedo ya no era solo mental, era tangible. Intenté dejarlo, borrar todo, ignorar los mensajes. Pero cada vez que lo hacía, el chat volvía a activarse. El custodio me recordaba que ya era parte de algo más grande. No había marcha atrás. Una noche, me pidieron que apagase mi teléfono y me presentara en un lugar sin cámaras ni testigos. No sabía qué me esperaba, solo que algo terrible estaba por venir. El mensaje que me pidió desconectar el teléfono y acudir a un lugar sin cámaras ni testigos. Apagué el teléfono con las manos temblorosas. El frío de la noche me calaba hasta los huesos, pero había una sensación más profunda que me dominaba.
el terror de lo desconocido. No podía echarme atrás, no después de todo lo que había hecho. Me encaminé hacia el punto de encuentro que me habían dado, un edificio industrial, abandonado y rodeado por un silencio inquietante, en un polígono alejado y oscuro. Al entrar, el olor era nauseabundo, humedad, restos de basura, algo apodrido que se pegaba a la piel. Las sombras parecían estirarse y moverse a mi alrededor. En una sala amplia, pero a medias iluminada, ya había más gente. Jóvenes como yo, que tenían la misma mezcla de confusión y miedo en la mirada. No había risas ni palabras, solo un silencio cargado de tensión. De repente la luz se apagó por completo. Un silencio absoluto. Y entonces una voz firme, siniestro autoritarismo. Formado un círculo. Vendas. Nos hicieron vendar los ojos con tela áspera y fría. En esa oscuridad total, cada sonido era amplificado. Pasos, respiraciones, un goteo de agua que parecía interminable, el roce de telas y pieles. Nos obligaban a movernos, a tocarse unos a otros sin poder ver, creando una atmósfera de desorientación total. El miedo crecía como una sombra que te envuelve y aprieta. Sin explicación, uno a uno, nos sacaban del círculo para ponernos en habitaciones diferentes, siempre con las vendas puestas. Allí enfrentamos la soledad más absoluta. En una me dejaron con una grabación de susurros ininteligibles y voces que parecían llamarme por mi nombre, mezcladas con ruidos de cadenas y golpes lejanos. Era imposible saber cuánto tiempo estuve allí. Sentí que la ansiedad me consumía y que la realidad se diluía en la oscuridad. Volví al círculo, tambaleándome. Allí alguien comenzó a murmurar historias de miedo, confesiones que el custodio nos hacía revelar a través de las órdenes que recibíamos por auriculares. Nos obligaban a contar secretos que nadie sabía, recuerdos dolorosos, culpas que nos carcomían. Era como si el ritual no solo buscara nuestro cuerpo, sino destruir nuestra mente. Cada prueba era más intensa. En una ocasión nos llevaron a una sala donde proyectaron imágenes perturbadoras. Escenas rápidas y confusas, rostros distorsionados, símbolos que parecían arder. Todo estaba diseñado para desestabilizarnos, para hacernos perder el control. En otra prueba, nos encerraron a oscuras en un pequeño cuarto con un reloj que avanzaba a cámara lenta, pero los segundos parecían eternos, como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí que la desesperación me mordía la garganta y que la locura acechaba cerca. El custodio supervisaba todo desde las sombras, implacable. No había compasión, ni siquiera consideración por quienes no soportaban la presión. Uno de los chicos se desplomó durante una prueba, su rostro pálido y sudoroso. No le ayudaron. Lo apartaron sin una palabra, y el ritual continuó sin detenerse. En un momento dado, nos hicieron formar filas para marcarnos, no con tinta ni tatuajes, sino con algo más simbólico y perturbador. Nos grabaron en la piel con un hierro caliente un símbolo oscuro, un círculo con líneas afiladas entrecruzadas, que representaba la pertenencia al grupo. Sentí el dolor ardiente, pero también la sensación de haber cruzado un umbral del que no hay retorno. Tras horas que parecieron días, nos quitaron las vendas. La luz me cegó por un momento, y cuando mis ojos se acostumbraron, vi las caras de los demás, agotados, asustados, irreconocibles. Habíamos sido transformados. Al salir, la realidad parecía un espejismo. La ciudad seguía igual, pero yo ya no. Mi mente estaba atrapada en una red invisible. El custodio me había explicado en voz baja, con una sonrisa siniestra, que ahora éramos piezas de un engranaje más grande, preparados para obedecer sin cuestionar. Desde entonces recibo mensajes cifrados. No sé quién está detrás, pero sé que me vigilan. Las sombras me persiguen cuando camino solo. Los ecos de aquella noche retumban en mi cabeza. El ritual no terminó cuando salí de aquel edificio. Solo comenzó. A veces en mitad de la noche siento que alguien está ahí, observándome, esperando el momento para hacerme regresar. La Deep Web no solo es un lugar de secretos, es una puerta abierta a un abismo que consume. Si alguna vez recibes una invitación así, no la aceptes. Huye.
Porque hay rituales que no invocan espíritus, sino que secuestran almas, ¿no? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.